Evento cerebrovascular se refiere a la muerte de una porción del cerebro ocasionada por la falta de flujo sanguíneo debido a una oclusión que posteriormente se vuelve un émbolo en la zona afectada del cerebro. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular. El tipo más común es el isquémico, que es causado por un trombo o embolo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro. El otro tipo es el hemorrágico, el cual es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo que sangra hacia el interior del cerebro. Algunos de los factores que pueden ser causa inminente de un evento cerebrovascular son la dislipidemia, el sedentarismo, la diabetes tipo 1 y tipo 2, una hipertensión arterial, la obesidad, una dieta poco balanceada y el tabaquismo, entre otras. Las personas que sufren un evento cerebrovascular y parálisis cerebral están propensos a padecer una secuela motora muy importante. Esta secuela recibe el nombre de hemiplegia. Hemiplegia. Para poder definir esta palabra vamos a dividirla en dos. Primero, plegia, que significa parálisis, y hemi, que significa un lado del cuerpo. Entonces, por lo tanto, hemiplegia significa una parálisis completa de la mitad del cuerpo que incluye tanto brazo como pierna. Características más importantes de la hemiplegia: incoordinación de los movimientos, disfunción de la ejecución de los movimientos, alteración del tono postural y por ende pérdida del control voluntario. Asomatognosia. La incapacidad para reconocer las diferentes partes del cuerpo. Y esto también provoca que el paciente se olvide de su lado afectado. ¿Cómo nosotros reconocemos que un paciente está teniendo esta patología? Bueno, básicamente recordando la palabra fast, que quiere decir rápido en inglés. Cada letra de esta palabra en inglés representa un signo clínico. La F se refiere a face, que quiere decir cara, rostro. La persona presenta parálisis o debilidad en alguna parte de la cara. Para esto le pedimos a la persona que sonría, y si en ese momento la sonrisa es dispareja, o sea, es asimétrica, un lado del labio no sonríe o no puede mostrar los dientes, probablemente esté teniendo un accidente cerebrovascular. La A quiere decir arms, que es en inglés brazos. En ese momento se le pide a la persona que levante los brazos cuando no lo puede hacer de un lado o cuando de ese lado tiende a caer. Probablemente se trata de un accidente cerebrovascular. La S quiere decir speech, que significa hablar. Se le pide a la persona que diga una oración simple, por ejemplo, el cielo es azul. En ese momento la persona no puede decir esa oración o lo dice de manera extraña, rara. La letra T quiere decir time, o sea, tiempo. Es tiempo de llamar a la emergencia. Si el paciente presenta alguno de estos signos clínicos, hay que llamar de inmediato al servicio de emergencia para que el paciente sea evaluado por un médico. Existen otros signos y síntomas que la persona puede presentar. Por ejemplo, confusión. La persona comienza a no saber a dónde está, comienza a no reconocer las cosas, no sabe quién es la persona que está con ella. Dolor de cabeza muy fuerte, el peor dolor de cabeza de la vida de esa persona. Mareos muy intensos, pérdida del equilibrio, comienza a caerse para un lado, para el otro. Otro signo y síntoma, por ejemplo, oscurecimiento de la vista, pérdida de la visión de un lado.
Es importante que sepamos que cuando se trata de un accidente cerebrovascular, estos signos y síntomas ocurren de manera súbita, de manera brusca, o sea, de un momento para el otro. El paciente estaba bien y de repente comienza a presentar alguna de estas alteraciones, o el paciente se despierta con alguna de estas alteraciones. Fase flácida. El individuo va despertando. El músculo se inhibe y deja de contraerse, o lo que es lo mismo, cede la actividad cerebral sobre ese hemicuerpo. Los músculos no se paralizan todos en un mismo grado. La parálisis es tanto mayor cuanto más distal sea el músculo, de tal forma que cuando más nos acerquemos al tronco, mayor será la actividad muscular. En esta etapa, el individuo arrastra ese hemicuerpo. Los trastornos sensitivos que pueden asociarse o que puedan acompañar al paciente pueden ser hiporreflexia, disminución de las respuestas reflejas, hipoestesias, que es la disminución patológica de la sensibilidad, y disestesias, que es el trastorno de la sensibilidad, en especial de la táctil. Esto se da en situaciones en que un estímulo no da una respuesta. También puede ser hiperestesia, aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil. El estímulo es muy pequeño, pero la respuesta sensorial es muy grande. En esta etapa, el individuo tiene trastornos en el control de la cabeza, cuello y tronco. Además, si la persona adquiere posición sentada en esta fase, va a estar con el hombro caído, la cabeza inclinada hacia el lado sano. Es decir, si con su hemicuerpo sano estuviera colgando el hemicuerpo afectado. Esta fase también es muy variable en cuanto a la duración. El final de la fase flácida llega cuando aparece una reacción hipertónica. En ese momento comienza la parte de la etapa que es espástica. Etapa espástica. En esta etapa, como el nombre lo dice, hay una respuesta espástica. Es decir, por parte del paciente empieza a haber una respuesta, pero no es una respuesta adecuada. En esta fase, el cuadro hipertónico tiende a llevar al individuo a una postura fija. La hipertonía, o sea, aumento del tono muscular, se presenta en los músculos agonistas, principalmente los que van en contra de la gravedad. En el hombro habrá tendencia a llevar el brazo a la aproximación y habrá rotación interna, esto debido a una flexión de codo, con una flexión de muñeca y una flexión de los dedos. El pulgar estará dentro de la mano. La tendencia postural de miembro inferior es la flexión de cadera y flexión plantar del pie. Tienen tendencia a hipertonía acentuada el tibial anterior y el extensor del primer dedo del pie. Las alteraciones motoras se acompañan de alteraciones vegetativas y de afasia, ya sea de origen sensitivo, motor o mixto.